Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí una vez más, Jaime Vicente Chagüe, en esta ocasión convocado por Marcelo. Marcelo nos ha pedido que hablemos de una película de animación estrenada en 1992, escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, una película titulada Porco Rosso. Antes de comenzar a hablar la película, iba a decir, antes de que comience la propia película, vemos una pantallita azul, vemos la silueta dibujada del vecino Totoro. Así comienzan todas las películas del estudio Ghibli, del cual toca hablar un poquito hoy. Pero antes de eso, el apartado agradecimientos. Darle muchísimas gracias a Marcelo por la petición, por confiar en mí y también pedirle disculpas, como me va a tocar a partir de ahora, porque afortunadamente cada vez más amigos del canal tenéis más peticiones, confiáis en mí y yo pues feliz de la vida. Problema que tengo por delante, que las peticiones básicamente se amontonan y no siempre las podemos responder tan rápido como nos gustaría. Marcelo nos ha hecho varias y la primera de todas, la primera de su lista, es esta película que quizá no es de forma objetiva la mejor técnicamente del estudio Ghibli, quizá tampoco encierra tantas alegorías como pueden ser otras, quizá la que está considerada por algunos la mejor película del estudio, como es El viaje de Chihiro. Pero claro, también es verdad que haga lo que haga Miyazaki en una sola película, siempre va a ser motivo para encontrar cosas de interés, muchas cosas de interés, que en filmografías completas de algunos directores. Y en el caso de Porco Rosso no va a ser una excepción. Primero, para los no iniciados, muchos lo conocéis, pero para los que no suene tanto, hablar brevemente de qué es esto del estudio Ghibli. Muchos de nosotros, por edad, antes incluso de que supiéramos que ese estudio existía, o incluso antes de que se constituyera como tal, ya habíamos sido seducidos por él desde la más tierna infancia. Teníamos Marco, de los Apeninos a los Andes, cuya canción todos conocéis y por supuesto no voy a interpretar. Tenemos a Sherlock Holmes como aquel zorro encarnando al detective de Baker Street. Tenemos a Heidi, Pedro, Niebla, el abuelo. Básicamente no lo sabíamos cuando nos tragábamos todas estas series de televisión en vena, pero el estudio Ghibli ya nos estaba contagiando su sensibilidad. Este estudio japonés de animación nace oficialmente después incluso de algunas de estas series, a mediados de los años 80. Sin embargo, la mayor cabeza del estudio, ojo, no el único talentoso, porque Ghibli está lleno de profesionales virtuosos, ya había dejado su impronta en varias de estas series. Por supuesto, hablamos del animador e ilustrador Hayao Miyazaki. Quiero insistir mucho en eso. Ghibli no es solo Miyazaki y al final es cierto que parece ser el nombre que capitaliza todo el estudio. De hecho, hay gente que considera, hay expertos y fanáticos del estudio que consideran que la mejor película es precisamente una no realizada por él, que es La tumba de las luciérnagas, una película de finales de los años 80. No sé si será la mejor, no me he puesto a decir cuál es la mejor película del estudio Ghibli, hay muchas que me gustan a bastante altura, pero de lo que no tengo ninguna duda es de que La tumba de las luciérnagas posiblemente sea la película más triste que he visto en mi vida. Triste, pero de sacar el pañuelo y cosértelo a modo de babero porque no lo voy a soltar. O sea, peliculón, obra maestra, una cinta tremenda, lo que no quita que espero tardar mucho en volverla a ver. Depende un poco de los estados de ánimo, ¿eh? Hay a veces que te lo pide el cuerpo, pero por lo general no soy amigo de masoquismos. Es una cinta maravillosa, pero es una cinta durísima. Anotadla si no la habéis visto, La tumba de las luciérnagas, de Isao Takahata, director ya fallecido, y que fue nominado al Oscar por una película bastante posterior, que es El cuento de la princesa Kaguya.
Si veis La tumba de las luciérnagas, luego no me odiéis si os ha parecido un poco too much, pero en serio, creo que es una grandísima obra. No sé por lo general qué opinión tendréis todos vosotros con respecto a las obras de Ghibli, si os gustan, si no, si consideráis que están sobrevaloradas, porque efectivamente son películas, sobre todo las de Miyazaki, que congregan unanimidad crítica en torno a ellas. Es muy raro escuchar a alguien criticar una película de Ghibli para mal. Yo creo que son películas que mínimo hay que darle siempre una oportunidad. Incluso si no os tira el cine de animación. Simplemente eso. Vedlas, juzgáis por vosotros mismos. Si no es vuestro rollo, a otra cosa, tan amigos, no pasa nada. Pero es muy posible que alguna de estas películas, no os digo que todas, os aprieten alguna tecla interna que desconocéis. Que comencéis viéndola pensando, bueno, una película para críos, y que de forma muy sutil, al final, os acabe cambiando en algo, o incluso que os cambie vuestro punto de vista sobre determinadas cuestiones. Yo creo que ese es el gran poder, el poder enorme de las películas del estudio y sobre todo las que vienen firmadas por Miyazaki. A modo de introducción, unas cositas así en general de su cine a tener en cuenta, porque hay determinados aspectos que vamos a ver en Porco Rosso. Primero, que estamos ante animación tradicional. Es verdad que Porco Rosso es de 1992, no había las técnicas que hay ahora, pero desde el principio hicieron de la técnica tradicional el sello del estudio. La animación a la vieja usanza, sin herramientas informáticas de por medio, como una de las señas de identidad del estudio. Y así ha sido hasta hace muy poco, cuando ya han empezado a hacer primeras incursiones con el ordenador. Pero vamos, todo el cine de Miyazaki es, literalmente hablando, a lápiz y papel, con el director trabajando en cada fotograma con la paciencia de un orfebre. Y el resultado, luego ya visto en pantalla, es el de una obra cinematográfica total. Cine, en definitiva, con su planificación, su montaje, su iluminación, pero todo eso en imágenes animadas. Desde un punto de vista temático, en las películas de Miyazaki podemos ver una serie, iba a decir de obsesiones, más bien una serie de constantes. Algunas de ellas las vamos a ver también en Porco Rosso. Pese a que siempre tenemos a un protagonista que es sometido a algún tipo de prueba, que tiene que sortearla, que se produce un cambio en él durante ese proceso, no solemos ver una historia arquetípica de buenos y malos. Rara vez vamos a identificar en el cine de Miyazaki un villano clásico, o incluso yo diría que un villano en general. Alguien, en definitiva, que porte orgulloso la bandera de la maldad. Las cosas, ese camino nunca va a ser, las cosas nunca van a ir por ahí. Y en Porco Rosso yo creo que ocurre eso también. La transformación física de sus protagonistas. Esto también es un clásico en Miyazaki. Solemos encontrar una metamorfosis real para representar una serie de cambios más internos. Eso en Porco Rosso también lo tenemos. Entre los temas, también muchas de sus obras van sobre dejar atrás la niñez como etapa vital. Lo veíamos no solo en Chihiro, también en Mi vecino Totoro, también lo veíamos en Ponyo, que es una película que a mí me chifla, quizá la más infantil de todas, en el buen sentido, dicho. Vemos el mensaje también en muchas de sus películas ecológico, el cuidado y el respeto por la naturaleza. Esto es casi un mandamiento para Miyazaki. Dejar muy claro a los chavales que el futuro del planeta depende del cuidado que ellos pongan ahora. Y otro de los aspectos marca de la casa de Ghibli y de Miyazaki en particular son los personajes femeninos. Ahora que estamos en una época en la que se estrenan muchas películas que presumen casi de ser pioneras, de ser las primeras que muestran mujeres fuertes, independientes, etc. No, cuidado, no tan rápido, porque el cine de Miyazaki está lleno de heroínas capaces de plantar cara dentro de un mundo eminentemente masculino. E incluso hablamos de mujeres directamente conquistadoras. Y teniendo en cuenta todo esto, yo creo que ya podemos profundizar un poco en Porco Rosso, una película que es curioso porque nacía como un mediometraje para una línea aérea japonesa. Era una peliculita
para que los pasajeros se distrajeran un rato en el vuelo. Muy pocos directores acaban haciendo lo que hace aquí Miyazaki, de un encarguito para mantener a los niños entretenidos en un avión, acaba haciendo una película infantil a ratos, eso es verdad, pero con mensajes y personajes yo creo que mucho más maduros de la media del cine infantil. Mi calificación para esta película, en resumen, que me estoy enrollando ya demasiado, es un buen notable, 4 estrellas sobre 5. Un escalón por debajo de otras suyas, pero lo que os decía antes, siempre merece la pena dedicar 1 hora y media o incluso 2 a una cinta de Miyazaki. Se había retirado, por cierto, el realizador, pero parece que va a volver y lo va a hacer además en 2021, por lo menos eso había leído. Esperemos que así sea porque sería algo de celebrar. Yo creo que necesitamos a más gente como Miyazaki en un género infantil, a veces no tan infantil, como ya vemos que es su cine, pero lo que es, sin ninguna duda, es cine cargado de valores. Valores universales, por cierto. Y aquí lo cierto es que estamos, para empezar, ante una película de aviación. Ghibli, por cierto, hay varios significados del nombre. Uno de ellos es que ese nombre responde a un modelo de avión italiano que efectivamente se puso en marcha durante la Segunda Guerra Mundial. Y algo de eso hay ahí. La acción está ambientada entre guerras, en realidad. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y nuestro protagonista es un cerdo, como ya casi todos lo sabéis, y además estáis viendo la carátula de la película. Un cerdo literalmente hablando, sin faltar. Un animal elegido por Miyazaki debido a que le gustan mucho, en realidad, los porcinos. Ahí está Chihiro, por cierto, para demostrarlo. Este cerdo se llama Marco, es italiano, y es un consumado piloto de aviación. Y sobre todo, en el momento en el que se nos muestra la acción, es un muy hábil cazarrecompensas, y más concretamente cazapiratas. Se dedica a abortar el pillaje por parte de piratas aéreos que pescan en el Adriático, asaltando barcos, buques, cruceros, etc. El resto de protagonistas son humanos. Al principio, de lo poco que se nos dice es que este Marco, conocido como Porco Rosso, cerdo rojo, que es el color de su avión, era humano como los demás, pero debido a una suerte de maldición, acabó convertido en porcino. En definitiva, es un personaje temido, respetado. Por supuesto, es muy despreciado por su aspecto, y entre sus pocas amistades se encuentra Gina, que es una cantante de un hotel turístico. Y con esto, que sería la premisa básica, ¿qué le ocurre a partir de ahora a Porco Rosso? Ya sabéis, la obligación de videocrítico, por favor, si no la habéis visto, cortáis aquí, todos tan amigos, veis la peli, que la tenéis en Netflix, si no recuerdo mal, y luego regresáis al canal de Acción Cine a escuchar un servidor, si os apetece, claro. No es una cinta, en todo caso, Porco Rosso, de spoilers, precisamente. Esto es otra de las características que yo veo al menos en el cine de Miyazaki. Los acontecimientos fluyen con naturalidad, de forma pausada, y en muchos casos, como ocurre aquí, la historia es verdaderamente mínima, y lo que verdaderamente importa es la evolución del personaje protagonista. Para empezar, decir que Porco Rosso es cine a la manera de los clásicos, independientemente, y no estoy hablando solamente del cine de animación. Su ambientación y el personaje protagonista remiten directamente al clásico entre los clásicos, que es Casablanca. Marco, desde el principio, no le vemos muy lejano a un antihéroe como podría ser Rick Blaine. Vemos que tiene esa socarronería, ese carácter amargado, casi de maldito, esa falta de apego también a las relaciones sociales, no digamos ya las relaciones amorosas. Y pese a todo eso, no es un apestado, y perdón por el chiste malo, pese a todo eso, Marco tiene un halo. Pese a esa maldición que arrastra, y que creo que en todo caso lo lleva bastante mejor de lo que lo llevaríamos el resto si nos convirtieran en cerdos,
Es un tipo al que se le respeta. Todos conocen a Porco Rosso, saben quién era y saben quién es. Es el mejor en lo suyo, que es pilotando un avión. Su presentación en esa isla, en la que se refugia para no estar en contacto con nadie, ya ahí Miyazaki nos está dando alguna dirección de la personalidad del personaje, ya nos apunta a toda esta dirección de cine clásico. Vemos las colillas de los cigarrillos amontonadas, la botella medio vacía y él dispuesto a entrar en acción. Me encanta el principio, además con esa banda de incompetentes que son la banda de los conocidos como, lo voy a decir mal, mamayutos, secuestrando a 15 niñas pequeñas. La verdad es que hay que ser muy inconsciente para secuestrar a 15 niñas y pretender salir bien de todo eso. Luego, el homenaje a Humphrey Bogart en este personaje lo vemos constante. Ya para empezar, la misma indumentaria, su gabardina, su sombrero. Y es cierto que no posee un club nocturno, no posee un Rix, pero sí acude a ese hotel que hace las veces de club nocturno para escuchar la voz de Gina, cantante del local y, como nos recuerdan en la película, la mujer que aman todos los piratas del Adriático. Este momento, que también está al principio, me ha parecido hermosísimo de película grande. Es el momento en concreto que os decía de cuando va a ver a Gina actuar por primera vez. Vemos un montaje en paralelo en el que Gina está cantando al piano, canta en francés. Vemos también en ese montaje el avión de Porco Rosso surcando el cielo durante una preciosa puesta de sol. Aterriza en un puerto. Él, nada más bajar de su avión, hidroavión también, se enciende su cigarro y entra al local donde la chica está cantando. Y él, con su cigarro en la boca, pide al camarero una copa con la mirada. Al camarero le basta verle la cara, le basta verle los ojos para saber qué es lo que Marco quiere beber. No hay que olvidarse tampoco de que esa esencia del cine de entreguerras tiene un guiño muy importante en la trama, al igual que ocurría en Casablanca. Hablamos de una Italia, aunque no se nos dice, gobernada por Mussolini, aunque si no recuerdo mal creo que no se nombra a Benito Mussolini. Y Porco tiene detrás a policías del partido fascista pisándole los talones y deseándole echarle el guante porque aunque Porco no es un mal hombre, pese a su carácter, su trabajo de cazarrecompensas no lo hace precisamente de fiar. Llegados a este punto, quiero destacar un aspecto que nos ha pedido Marcelo en los vídeos que vamos a grabar para él, y es detenernos un ratito en la banda sonora. Algo que, como sabéis, además, se lo agradezco mucho porque siempre me apetece. Y por eso hay que hablar de Joe Hisaishi, que, en fin, simplificando mucho las cosas y sin hacer ninguna otra comparación, vendría a ser como el John Williams de Miyazaki, para entendernos. Yo creo que Hisaishi es el único compositor capaz de saber leer el idioma de Miyazaki en música y, por supuesto, el de interpretar con notas las intenciones de ese mundo y de ese idioma creados por Miyazaki. Y además no necesariamente siempre con inspiración japonesa. Porco Rosso es un magnífico ejemplo de esto, porque además lo demanda la historia. En este caso, el clasicismo que, lo voy a decir bien, clasicismo que atesora Hisaishi, también en sus obras, lo vemos en ese despliegue orquestal y sinfónico completo dentro de la película. Tenemos una partitura que remite a la aventura más clásica. Hay otros temas y hay uno en concreto muy vinculado también a la tradición europea. Si pegáis el oído, escucharéis un tema que es un claro homenaje a la habanera de Carmen de Bizet, marcando el ritmo de forma idéntica. Hay un tema suave que se repite más, que acompasa de forma armoniosa ese vuelo suave y controlado del avión de Marco. Hay un tema a piano precioso que escuchamos al final de la película. En definitiva, Hisaishi lo que hace es milagroso, porque si las películas de Miyazaki nos parecen siempre algo más que meras películas de dibujos animados, si en muchas de ellas percibes que tienen, perdón por la cursilería, pero un alma detrás, que no son meras obligaciones ni encargos profesionales, es en muy buena parte gracias a las composiciones de Hisaishi, porque
además de captar ese espíritu que imprime Miyazaki, les da siempre un plus más de emotividad y de cercanía. Es, al final, el de Miyazaki Shinichi, uno de esos matrimonios artísticos perfectos que yo creo que nos ha dejado el cine contemporáneo. Os recomiendo mucho, y a Marcelo también, aunque es muy posible que ya lo conozca, que vayáis a YouTube y veáis y escuchéis el concierto que dirigió Hisaishi con motivo del 25 aniversario del estudio Ghibli. Es algo realmente emocionante, y como les pasa además a los grandes maestros del sinfónico en el cine, su música es ese tipo de música que puedes disfrutar sin necesidad de las imágenes. Por cierto, que anécdota chorra, pero que me ha parecido curioso. Hisaishi es el nombre artístico, para que veáis el eclecticismo que tiene este hombre, ¿no? Y que no se ciñe a un determinado estilo. Se lo puso en homenaje a Quincy Jones. Diréis, ¿dónde está la similitud entre Hisaishi y Quincy Jones? Quincy Jones, por cierto, uno de los precursores del funk, pero también autor de bandas sonoras para directores de primera línea. Pues al parecer trasladado, el nombre de Quincy Jones al alfabeto kanji tiene una sonoridad parecida al de Hisaishi. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo que nos cuenta, o que lo que creo que nos quiere contar Miyazaki en Porco Rosso? Podría ser, por un lado, la mera aventura. ¿Por qué? Porque a Marco le sale un rival, Curtis, un norteamericano que quiere derrocarle como el mejor aviador de todo el Adriático, y que, por cierto, no es un personaje que salga especialmente bien parado en el retrato que hace de él Miyazaki. Este va a ser casi lo más parecido a un villano que tenemos en la película, pero es tan tontorrón que el tío se hace muy entrañable. Casi hasta te alegras cuando consigue lo que quiere, que es ser estrella de cine, eso primero, y además eso lo logra, y después ser presidente de Estados Unidos. Eso ya no lo vemos, en principio parece que no ocurre, pero en fin, nunca pongas la mano en el fuego. Pero Porco Rosso, aparte de la mera aventura, también podría ser la historia de un amor imposible, en este caso entre Marco y Gina. A Gina le gusta Marco pese a su aspecto, se conocen ambos desde la niñez, pero Marco es un maldito en todos los sentidos. Es precioso ese momento en el que a Gina le entra, entre comillas, Curtis, y este le responde diciéndole que no, mi apuesta es otra, estoy esperando a que alguien venga a buscarme, pero en realidad solo viene al club de noche, nunca sale durante el día. Y cuando está diciendo eso, vemos como Porco surca los cielos y recuerda cuando Gina y él eran niños y volaban en un aeroplano de una sola hélice. Porco Rosso es también una muy buena historia de empoderamiento femenino. En su primer tercio parece que vamos a ver la película más masculina de Miyazaki, incluyendo, por cierto, en el género masculino al cerdo, claro. Y sin embargo, todo cambia. Y el propio Marco cambia cuando aparece el gran personaje que yo creo que tiene la película aparte de él, y es Fio. Fio, con F, la chica que es nieta de su mecánico y que demuestra ser una enorme ingeniera y también piloto. Recordad además cómo le planta cara primero al propio Marco, que es incapaz de concebir que una chica vaya a poner a punto su avión, y después cómo le planta cara a todos los que acaban conspirando contra Marco. Todo eso sin olvidar que es buenísimo también el instante en el que vemos a todas las mujeres del pueblo, cuyos maridos bien han muerto, bien se han ido del país huyendo de la pobreza, trabajando en el taller del mecánico. Es una de las cosas más entrañables de la película. Mujeres de toda edad y condición a martillazo limpio, soldando, mientras Marco está meciendo la cuna del bebé de una de ellas. Esto es una de las señas de identidad de Miyazaki. El género femenino no se va a limitar nunca a ser un mero apéndice y va a tener tanta importancia, y incluso en el caso de Porco Rosso, tanta importancia como el mismo protagonista. En todo caso, es hacer acto de presencia el personaje de Fio y cambiarle a Marco su visión tan cerrada de la vida, y además y esa visión sin ningún tipo de esperanza que tiene, más allá de ver pasar el tiempo, fumar y emborracharse. Esta chica, tan echada para adelante, con tanta iniciativa, tan valiente, tan decidida,
provoca en Marco un cambio de esquema. Algo así como si fuera la voz que definitivamente le dijera: sal de esa espiral que te ahoga, no te centres tanto en ti mismo y déjate querer un poco más. Rompe en general con esas barreras autoimpuestas que tienes en tu vida. De hecho, hay un momento cuando están los dos en la isla, Marco y Fío parece ver de refilón la cara de Marco en plan ser humano. La transformación, la metamorfosis, el fin de ese hechizo está a punto de producirse. Es precioso el momento en el que se nos dice lo que le ocurrió a Marco, y lo vemos en ese flashback, cuando descubrimos por qué sobró esa transformación de hombre a cerdo. Y lo es también por la música piano de Hisaishi que os comentaba antes, con ese piano tan melancólico. Ahí Marco, antiguo militar, recuerda que durante la Primera Guerra Mundial su avión era el único que quedaba en el aire de todos sus compañeros. Entonces, porque han caído en combate, básicamente, de repente todo se pone en color blanco, está inmerso en una pradera de nubes y ve cómo sus compañeros fallecidos ascienden por encima de él a un hipotético más allá. Marco se despierta en su avión sobre el agua y descubre de repente que se ha convertido en un cerdo. Podríamos pensar, al principio lo sospechábamos o queríamos pensar eso, que esto podía responder a algún tipo de maldición por parte de un determinado brujo o bruja. De hecho, Fío, que también le hace un poco de tilín Marco, no nos engañemos, se ofrece a besarle para ver si transforma a la rana en príncipe. Pero no, en realidad no se nos dan más detalles del por qué, la explicación racional, por así decirlo, a esa transformación. Por eso, y dicho esto, y esto pasa mucho en el cine de Miyazaki, está abierto a todo tipo de interpretaciones. La transformación en cerdo podría ser un símbolo de un trauma de la guerra, como una vergüenza que lleva él, el propio Marco, autoimpuesta, porque se siente culpable de haber sido el único superviviente y de que sus compañeros murieran. En definitiva, como una especie de estigma, un estigma que casi, si os fijáis, se lo reprocha más él que el resto. Sus enemigos sí, o sea, sus enemigos le están todo el rato llamando cerdo, porque en eso se lo ponen a tiro, es verdad. Pero el resto de gente, en realidad, lo acepta, esa transformación, con mucha más naturalidad que el propio Marco. De ahí que, más allá del cambio físico, creo que Miyazaki se refiere a heridas más internas, más psicológicas, y que en realidad todo este tono de fábula animal que tiene la película es más bien una excusa para darnos una lección vital. Algunas secuencias que no quiero pasar por alto, porque al final no hemos hablado demasiado de las técnicas de animación, pero hay momentos vibrantes en la peli y, como no puede ser de otro modo, muchos de ellos son momentos aéreos. El avión recién reparado, con Marco y Fío a bordo, saliendo del hangar, le empiezan a disparar y comienza a planear sobre el río. Muy espectacular y muy emocionante este momento. Luego, por supuesto, este momento en parte es aéreo y en parte no. El duelo final con Curtis, en el cual Miyazaki huye de dramatismos. Es decir, enseguida percibimos que esto no va a ser una lucha entre la vida y la muerte, que el personaje de Curtis no es una amenaza real para la supervivencia de Marco, y que en realidad la principal amenaza de Marco es él mismo. De hecho, en un momento dado, se quedan sin balas en la ametralladora y comienzan a tirarse piezas del avión, ¿no? Todo en plan gag cómico. Y además todo eso con una música muy ligera de Hisaishi, restándole dramatismo y gravedad a la situación. En todo caso, son instantes perfectos de los cuales se debería tomar muy buena nota cada vez que alguien acometa a día de hoy un duelo aéreo. O sea, sabemos siempre dónde está un avión, dónde está el otro, quién tiene ventaja, quién no la tiene, no hay confusión alguna en este caso. La pelea final a puñetazos entre Marco y Curtis, en la cual se están jugando literalmente a Fío, a la chica. Muy deudora este instante de otros tiempos en el cine.
Grandísimas peleas a puñetazos nos ha dejado este arte, y a mí, haciendo repaso, se me vinieron a la cabeza dos en ese momento. Por un lado, El hombre tranquilo, que estoy seguro que a Miyazaki le encanta el cine de John Ford, u Horizontes de grandeza, con Charlton Heston y Gregory Peck intentando dirimir quién era más machote de los dos. Y por último, lo que nos deja Porco Rosso es ese final, como decíamos, abierto a interpretaciones, pero muy emotivo, porque además nos lo está narrando Fío. Y nos dice que sí, que Marco... Bueno, no, mejor dicho, nos dice que si Marco acabó con Gina, eso es algo que solamente sabe ella, porque Gina ha decidido guardarse ese secreto. No sabemos en realidad si han vivido juntos, comido perdices, etc. Aún así, en un momento muy fugaz, nada más acabar la pelea con Curtis, Curtis se queda mirándole a Marco y le dice: «Hey, un momento, enséñame tu cara». Es un instante en el que te deja la puerta abierta a pensar, como si la maldición de Porco Rosso hubiera sido definitivamente exorcizada, Marco hubiera curado todas sus heridas y por fin pueda alcanzar o haya podido alcanzar el estatus de ser humano que no tenía hasta ese momento. Y hasta aquí la reseña Porco Rosso. Espero que os haya gustado esta crítica a la carta, especialmente a Marcelo, que nos la ha pedido. Si os gustan las críticas a la carta, por favor, no dudéis primero en suscribiros al canal, importante, y segundo, ver las instrucciones que hay un poquito más abajo para solicitarla a cualquiera de los críticos que las hacemos aquí en el canal de Acción Cine en YouTube, en el cual nos seguimos viendo si así me lo requerís y, por supuesto, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.